Hola mis amigas, ¿cómo están? En el video de hoy quería compartir con ustedes un idioma que asumí para mi día a día en estos últimos 7 años. Y es un idioma que igual es derivado del latín, pero tiene bastantes palabras diferentes. Entonces les voy a mostrar algunas ideas, algunos tips, algunas dicas, como se dice en portugués, sobre el idioma para que se vayan preparando para cuando me vengan a visitar y así podemos pasar un rato juntas ahora compartiendo en este video, ya que hace tanto tiempo que no las veo, las extraño, les comparto un poco de mi día y de mi idioma que ahora adopté para mi día a día, para ir al súper, para subirme al bus, para todas esas cosas, ¿no? Entonces, vamos en el video. Es importante que sepan que Brasil es un país enorme, enorme, enorme. Entonces, pues bueno, así como México y como todos los países, en cada estado se habla diferente. O sea, se habla portugués o brasilero, como ellos dicen más. Pero cada estado tiene su forma de hablarlo, su jerga, sus palabras características, su acento, su taque, como se dice aquí en portugués. El acento es el sotaque, la forma en que, la énfasis que le dan en cada frase y así. Entonces, pues bueno, vamos a compartir un poco de los estados que yo conozco, que no conozco muchos estados porque he estado mucho tiempo en uno solo. Pero bueno, conozco mucha gente de todos los estados y viví por muchos años en el norte, que hace frontera con Venezuela, y ahora llevo un poquito más de un año viviendo en Río de Janeiro y la diferencia de la forma de hablar es enorme. Los primeros colonos portugueses llegaron a Brasil más o menos en el 1530. Pero hasta muchos años después fue que la colonia portuguesa se vino a instalar como tal en Brasil y tomaron como primera capital Río de Janeiro, que es la ciudad donde yo vivo ahora. El desembarque de la familia real llegó como en el 1807, creo, que ya se trajeron todo su corona, su rey, todas sus navíos y todo, ¿no? Ya para mudarse, para vivir en Brasil. Antes de eso, pues sí vivía gente, ¿no? Como dicen que los descubridores de América, pero ya vivía gente y había varias etnias, Yanomami, Tupinambá, había varias etnias así nativas del lugar y después cuando los portugueses llegaron, pues se mezcló toda esa cultura porque los portugueses trajeron sus esclavos que eran africanos. Entonces después se hizo toda una mistura, una mezcla de los indígenas nativos, los portugueses que eran blancos y los negros, los esclavos que ellos mismos trajeron. Imagínense que Brasil tiene ¿cómo es que se dice? Tiene una extensión en kilómetros de 8.511.000 kilómetros cuadrados. Eso sería como 4 veces y media México. Porque México tiene casi 2 millones, como 1.970.000 y algo mil kilómetros cuadrados. Entonces imagínense el tamaño del país. Tiene 26 estados, varios de ellos más allá en el norte son enormes. Entonces pues cada uno tiene su forma de hablar diferente, ¿no? En el 2018 hicieron un censo que creo que es el último que hicieron y dio un montón de gente. 209.5 millones de personas. Y como les decía hace un ratito, pues cada estado tiene su jerga. Jerga en portugués o en brasilero, porque a pesar de que fue conquistado por portugueses, el portugués de Brasil y de Portugal es un poco diferente. Jerga se dice gíria.
que se escribe con G también, pero la G tiene una pronunciación como de J para nosotros. Entonces se escribe giria, pero se pronuncia giria. Entonces eso sería jerga, que sería como las palabras que no están en el diccionario, pero que usualmente las personas usan. Hay varias cosas que cambian en la fonética del idioma. Por ejemplo, que ellos usan dos fonéticas que en el español no usamos, que es nasal. Ellos tienen unos acentos, muchísimos más acentos que nosotros, y cuando algunos son pronunciados se escucha realmente así. Y otra que es la fonética gutural, que los franceses tienen también. Por ejemplo, carro, se dice carro. Entonces la R viene a tomar más o menos que pronunciación de nuestra G, pero se escribe con R. Pero se pronuncia como en la garganta. No es como nosotros que pronunciamos la R como con la lengua. Para ellos esa pronunciación es súper complicada. Otro tip interesante es que, por ejemplo, no hay en la escrita ninguna palabra en portugués que termine con N. Todas las que para nosotros normalmente terminan con N, para ellos terminan con M. Como por ejemplo con. Nosotros decimos con, C-O-N, ellos es com, C-O-M. Es un poquito diferente. Otro detalle importante es que, por ejemplo, en el abecedario brasilero, ellos no tienen algunas letras que nosotros tenemos, como por ejemplo la ñ, pero ellos tienen pronunciación de ñ, solamente que en la escritura se escribe NH, y esa NH va a dar la pronunciación de ñ, como por ejemplo un poquito. Ese es otro punto importante. Las diminuciones, los diminutivos, que para nosotros es ito, ita, chiquitito, casita, un poquito. Para ellos es iño. Entonces es un poquiño. Pero ese poquiño no se escribe con ñ, sino con NH. NHO da la pronuncia de ño. Otro detalle bien interesante es que, por ejemplo, muchas palabras, muchos sujetos cambian de género, del femenino para el masculino. Por ejemplo, árbol. Para nosotros árbol es masculino, decimos el árbol. Para los brasileros, en portugués se dice a árvore, que también no existe la o el, sino que es a u o. O para masculino, a para femenino. Entonces es a árvore. Y es bien importante hacer énfasis en la escritura, o sea, en la ortografía hablando. Por ejemplo, separar muy bien en la forma que vamos a pronunciar la B y la V. En la escuela, cuando éramos niños, nos enseñaron que la B de burro, de labio, se pronuncia así, B, con los labios cerrados. Y la V de vaca, con los dientes. En portugués es muy importante hacer énfasis en esa manera de hablar, de la ortografía hablada, porque si no, no te van a entender. Una vez fui a comprar huevos que se dice ovo, y como yo acababa de llegar, dije, quiero 2 ovos, y la mujer no me entendió. Y dicho esto, enfatizo precisamente con el mismo ejemplo del árbol, que muchas palabras también cambian de B para V en español o en portugués. Con este mismo ejemplo del árbol. Árbol escribimos con B. Y en portugués se escribe con V. Árvore. Entonces es importante la forma en que lo pronunciamos. Otro detalle importante en la forma de leer el portugués
es que la ñ tiene sonido dependiendo de con qué letra la acompañes. Por ejemplo, ya dijimos que NH da ñ y LH, la H se pronunciaría como I. No sé si quieren agarrar un papel y escribirlo para que les quede así como más fácil. Por ejemplo, hijo. Hijo se dice filio, pero se escribe F-I-L-H-O. Si nosotros lo leemos acostumbrados a que la H es muda y no se pronuncia, lo leeríamos filo, pero se pronuncia realmente filio. Eso también aplica para hija, que es filia, y para hoja, que es folia. Entonces, la L con la H se lee li. Otra dica, que dica es tip, idea, ya hablamos sobre eso, es que, por ejemplo, solo un minuto aquí, amigas, que mi maquillaje también está en conjunto, ¿no? No es una regla, no sé mucho de gramática brasilera, portuguesa, y no es una regla, más sin embargo nos ayuda muchísimo, así como un instinto, que muchas veces en las palabras nuestra H se cambia por F para ellos. Por ejemplo, el verbo hacer. Hacer se escribe con H, pero en portugués se dice fazer. Entonces cambia la H por la F. Y eso aplica también, por ejemplo, en ahogado, que tiene esa H en el medio, y en portugués se dice afogado o afogarse. Entonces se cambia, no es una regla, pero se aplica en bastantes situaciones. Otra cosa es que, por ejemplo, la Y, que para nosotros es un aumentativo, que llenamos el baño de cuando éramos chiquitas, de que quillen y es una E. Entonces, por ejemplo, você y eu, tú y yo. Você, tú, y en vez de Y es una E, eu, yo. Pero cuando esa E tiene un acento, la vuelve un verbo, que es el verbo ser. Entonces, por ejemplo, tú eres muy linda. Sería você é, con el acentito arriba, muito linda. Você é muito linda. Entonces en la escritura lo vemos. La E solita es el aumentativo Y para nosotros, y E con un acento es el verbo. Espero, amigas, que hayan agarrado su cuadernito, porque ahora les voy a deletrear, que en portugués se dice soletrar, algunas palabras para que vean cómo se aplican las reglas que acabamos de decir. Por ejemplo, que ninguna palabra en portugués termina con N y sí con M. Por ejemplo, ayer, hoy y mañana. Sería ontem. Termina con M. O-N-T-E-M. Ontem. Ayer. Hoy. Hoje. Porque, como hablamos hace rato, que la G tiene medio que pronuncia de J, la Y sería, o sea, la J de ellos sonaría como la Y de nosotros. Entonces, hoje se escribe en este caso, sí, la H que es al principio no tiene sonido y se escribiría así, H-O-J-E, hoje, hoy. Y amanhã, ahí tenemos el ejemplo de la NH que da la ñ, que sería A-M-A-N-H-A, amanhã. Y la última A tiene un acentito arriba, así como el de nuestra ñ, que ese le da una pequeña pronunciación nasal, que la verdad que es bastante difícil de decirla. Algunos antónimos, por ejemplo, lejos y cerca. Lejos se dice longe. Longe se escribe
L-O-N-G-E. Pero la G se pronuncia como J. Entonces es longe. Es lejos. Y cerca se dice perto. Se escribe P-E-R-T-O. Perto. Dependiendo del estado donde se esté, se pronuncia diferente. Por ejemplo, aquí en Río de Janeiro, la R se usa muy gutural. Entonces no sería perto, sino sería perto. Y a veces así la gente habla y de verdad cuando yo llegué aquí a Brasil me parecía que era como chino. Yo no entendía nada. Otra, amigas, es el temprano y tarde. Tarde se dice igual, tarde. Solamente, como de nuevo, la R en algunos lugares es gutural. Entonces en algunos estados se dice tarde. Y la D es como zzz, como medio así, como eléctrica. Entonces, pero si dices tarde, igual se entiende. Y temprano, amigas, es súper diferente. Se dice cedo. Entonces, uno se levanta cedo. C-E-D-O. Cedo. Temprano. Diferente, ¿no? Otro ejemplo de la LH es, por ejemplo, mujer. Mujer se dice mujer. Y se escribe M-U-L-H-E-R. Pero no se pronuncia muller, sino que la H al lado de la L le da la pronunciación de I. Entonces es muller. M-U-L-H-E-R. Y otro ejemplo de que todas las palabras terminan con M es hombre, que se escribe homem. H-O-M-E-M. Homem. Es un hombre. Otro detalle bien curioso, amigas, es que, por ejemplo, las cosas anchas no son anchas, sino largas. Por ejemplo, una pulsera ancha sería una pulsera larga. Y mi cabello, que es largo, se dice comprido. Entonces, las cosas largas para nosotros son compridas y las cosas anchas para nosotras son largas. Bueno, amigas, estamos casi llegando al final de nuestro video, de nuestra clase, que en portugués se dice aula. Nuestra aula de portugués básico. Espero que les haya gustado. Vamos a hacer un recuento rápido así. Entonces, lo que les di hoy fue algunas dicas, que son algunos tips, algunas ideas básicas del portugués. La pronunciación de la ñ, que es NH, la pronunciación de la LH, que hace li, las palabras que ninguna termina con N, sino todas con M, la importancia de hacer énfasis en la forma en que pronunciamos la B y la V, la ortografía hablada, que es bastante importante para que se entienda mejor nuestro portugués básico. Vamos a hacer algunas otras clases de portugués básico y después les voy a hacer un video en portugués para ver cómo han avanzado. Agarren su papel, su lápiz y vean varias veces el video para que saquen algunas dicas importantes y las escriben. Pueden dejar aquí en los comentarios. No se olviden de darle like al video, inscribirse en el canal y activar la campanita de notificaciones para que les lleguen las clases nuevas de los próximos videos que vamos a tener. Llamen a todos sus amigos y amigas para que aprendan portugués juntos y se vengan de vacaciones a Río de Janeiro. Y una última dica de una palabra que me sorprendió bastante en portugués, que tiene que ver con mi maquillaje, y es... ¡Charán! Gata. Gata en otros países puede sonar un poco denigrante para algunas situaciones, inclusive en México, por ejemplo, es la forma
fea de decirle a las empleadas domésticas, pero aquí en Brasil es completamente diferente porque gata significa bonita. Entonces, si vienen a Brasil y alguien les dice gata, no se ofendan, amigas, es un elogio. También un chico lindo es un chico gato, como para nosotros en México es un mango, aquí es un gato. Entonces, espero que les haya gustado mi maquillaje, nuestra aula básica de portugués, nuestra clase básica de portugués, y un beso.